Mario Knudsen para la expedición Tangaroa de Carlos Carabedo Arca del año 1965. Acá estamos con Jaime Carabedo. Don Jaime, ¿cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y qué me cuenta? Vamos a conversar un poco de Carlos y su expedición. A ver, vamos a ver unas diapositivas de la expedición. Acá podemos ver a la balsa que está en la rada por Yachts Club. Hola. Y estamos acá, vemos lo que yo le llamo el espolón de la nave con la G, salido. Y acá podemos ver la balsa que está, hola, acá en la parte posterior de la nave, y acá lo que se logra ver es algo inédito que no tiene ninguna otra expedición, y en este caso la usó muy bien la expedición Tangaroa, que era la Guara. ¿Qué recuerdos le trae, don Jaime? Cuénteme. Recuerdos, Recuerdos. pocos, pero bonitos. Ajá. Que viste que... Bueno, Carlos cuando proponía algo lo hacía, ¿no? Sí. Y lo logró. Trajo... Él era radical. Él quería una cosa y lo hacía. Así es. Y en este caso, cuando él te dijo, voy a partir para traer mis troncos, ¿qué pensaste? Yo dije, este está loco. Pero lo hizo. Acá podemos ver la balsa, los 5 troncos transversales. Hola. Y podemos ver el periódico, un poco de información general de la balsa. Y acá ¿qué dice? A ver, 3 peruanos irán a Tahití. Es de el miércoles 8 de agosto, ya están en alta mar. Porque él sale el 26 de julio, ya se cumplieron 50 años. Estamos celebrando los 50 aniversarios. Acá podemos ver, a ver, a un Carlos Carabedo Arca cortando sus troncos con sus propias manos. Me cuenta que el señor Negrete no le cobró nada por los troncos, ¿no? ¿No? Y fue duro cortar los troncos Para Carlos, sí. y los llevaron en tren, ¿no? Sí. Acá veo que están en tren los troncos y hay un barco colombiano que los ayudó. Ujú. Dice que no le cobró nada, pero dice que Nada. los barcos peruanos no querían. No querían para nada. ¿Por qué? Claro. Querían ganar plata, de todas maneras. Bueno, entonces acá podemos ver, cuando comenzaron a ensamblar lo que acá estamos viendo, lo están ensamblando, están en Ecuador, perdón, y Ecuador. finalmente llegan al puerto y llegaron al Perú y encima le dijo que no. Ujú. Y lo comenzaron a ensamblar. ¿En ese momento ya estaba Toledo por ahí o todavía no? Todavía no. No había ni rastros de Toledo. Es ahí cuando Carlos comenzó a planear con Saturnino Luque. ¿Y cómo ubican a Saturnino Luque? La verdad es que no sé. Ya. Porque creo que para nosotros fue una novedad cuando Carlos vino y dijo que ya tenía conversado con Luque y que todo parecía bien, Luque de repente sugeriría lo de las guaras. seguramente. Entonces, porque las expediciones no habían salido con guaras. Torjera Así es. sabía, pero no las sabía usar. Así es. Seven Sisters conocía el tema, pero Seguramente nada. que él lo convenció a Carlos para utilizar la guarda. Claro, y ya hacerlo como un tema histórico, ¿no? Así es. Y bueno, y ahí vemos que este Saturnino Luque era de Puno. Y me parece que yo ato que el Saturnino Luque deben haberlo traído de Puno con el viaje de la Contiki, ¿no? Y de ahí arma la de Seven Sisters. Seguramente. Y me parece que, porque hay un periódico que indica que él dice que ha armado la Seven Sisters y la Cantuta. Y hubo dos Cantutas. Uh-huh. Bueno, finalmente Carlos Carabedo le da ciertas características especiales a la balsa, ¿no? Así es. Entre ellas que era hacerle su tina de refresco y todo. Y justo acá tenemos la balsa. Y acá vemos que ya de armarla en Mayolo, se había ensablado y se botó en sus astilleros. Y vemos que esta característica especial de tener una tina para refrescarse, así no
no se lo coman los tiburones. Así es. Algo así, ¿no? Acá tenemos la ventanita que ve al camarote, que es el lado donde está la cama del capitán. Ujú. Esta ventanita se ha hecho a profuso solamente para poder mirar hacia adentro. Acá encima dormían. Acá podemos ver la cajita donde cocinaban, los pescaditos voladores que caían en cubierta, según me contó Carlos. Esta cajita, ¿no? Y adentro del camarote. Y bueno, en fin, la Tangaroa. ¿Qué impresión te daba a ti? ¿Cómo la veías toda la balsa? A mí me daba mucho miedo la balsa. Decías si llegará o no llegará mi hermano. Yo la veía muy fácil. A pesar de que, bueno, se ve como unos troncos de 80 centímetros Así es. de diámetro y los chiquitos transversales de 50. Ujú. Pero no, tú decías ni hablar, viajar en esto. Ni hablar. Pero Carlos se mandó, era valiente. Lo que a mí me impresionó es que Carlos, a pesar de que lo dejan 3 meses flotando en la rada del Callao, ahí al lado del Jazz Club, de la punta, no... Carlos, ya la nave comenzó a hundirse, ¿no? Porque tragaba agua. Ujú. Y aún así, Clarence Goodhart y Marco Seña, digamos, no, ya creo que sus papás no les iban a dar permiso, Así es. porque ya eran jóvenes, ¿no? Y bueno, había una lorita. ¿Y quién te acuerdas de la lorita? Nada. La lorita dice que murió de empacho, acá dice. Murió la lora, iba a viajar a la Polinesia, murió de empacho. Alguien le dio de comer demasiado y murió. Acá vemos el mapa del Ecuador y la isla de Puná, que es una isla muy famosa para los balseros. Y acá vemos a una balsa Tangaroa que es vitoreada. ¿En qué mes la llevaron a...? ¿Te acuerdas? Me parece que es en marzo que lleva la balsa a la Rada. En el 94 parten. Y de ahí Carlos Carabedo le dio la dotación de 20 toneladas. Entre las curiosidades tienen 230 kilos de papa. Bien papeados fueron. Bien, papá. Sí. Y ahí tienen un transmisor Helicraft HR 150 watts de potencia y con 15, 20, 40 y 80 metros de banda. Es lo que indica. Esa radio me dice que la regaló Guinea. Unos parientes de ustedes. Sí. Los cilindros para el agua los regalaron también unos parientes. Eran de pasta dental. Sí. Y vaciaron la pasta dental, obviamente ya no había. Así La es. lavaron y metieron agua tratada, ¿no? Así es. Que lo raro es que no usara agua mineral, tú me dijiste, ¿no? Sí. Porque el agua mineral no se malogra. Así es. Pero bueno, Carlos creo que quería estar seguro que todo fuera bien. Y por eso la trató al agua. Y acá podemos ver que tú estás a bordo con tu mamá. ¿Te acuerdas de ese día? Ujú. ¿Y qué decía tu mamá de la balsa? Mi mamá siempre nerviosa, pensando en que era una travesía muy difícil y diciendo, tendré que rezar muchísimo para que mi hijo Ya, pero por Carlos ya estaba decidido. ya, ¿Era o era? ya no había nada que hacer. Acá vemos la foto de la señorita Tazara, Elvira Tazara. Me dicen que era una amiga de la hacienda, ¿no? De ayer Inquisidor y Pulido, la Sí. que provee de los recursos para armar la balsa, ¿no? Ujú. Y así que los Tazara eran amigos de la familia. Así es. Pero Carlos al final ya no fue ni con Clarence Goodhart ni Marco Seña. ¿De Marco Seña te acuerdas? No. Eran amigos seguramente posteriores, ¿no? Ujú. Y acá vemos que finalmente tiene la Guara, pues que tanto hemos conversado y que es la que les permite a ellos navegar las islas. Lo que no pasó con las otras expediciones, ¿no? Así es. Que no pudieron navegar las islas por ese motivo, pero tenían la Guara. Ellos trataron de llevarlo por las velas, en fin, porque sabían que los antiguos peruanos no conocían el timón de cola. Bueno, estuvo en la rada mojándose, hundiéndose, hasta que un día recibe el permiso de salida y le dicen que tiene que ser dejado 78 grados 10 minutos oeste y 12 grados 00 minutos sur, la posición de Lima. Ujú. Entonces,
Ah, ahí está la foto, pues. Entonces dice que toda la rada se puso rebelde. Porque decían, porque hay unos periódicos que dicen, 3 jóvenes irán a la Polinesia. Otros periódicos decían, 3 cholos irán a la Polinesia. Y nunca lo dejan salir. Así ¿Y qué le pasaba a ese comandante de puerto que no le dejaba salir, eh? Era temor de que ellos pudieran correr riesgo. así es. Pero bueno, el tema es que Carlos al final consigue el permiso Y y, zarpó. no, pero pese al permiso no le dan salida. ¿No? Pues, Dice que todo el muelle comenzó a sonar sus sirenas, tocar los claxon los carros, gritar la gente, hasta que el capitán de puerto dijo, ya pues que se vayan y se maten un poco más, ¿no? sí. Pero lo chistoso es que estamos hablando de una balsa que mide 10 metros de largo. Como acá en el álbum se ve a Carlos contando un poco la historia. Y acá están los sellos de salida y el sello de llegada a Napuca 18, perdón, a Facalaba, que es el último destino. Una construcción en la punta Callao, que acá está la Mar Brava, el Chiquito Callao, Mayolo. Y Balsa Tangaroa zarpó a la Polinesia. Acá está un poco lo que era el astillero que hasta ahora existe de Mayolo, que ya casi no funciona. En Daniel Carrión vivía tu mamá, ¿no? Sí. Y ahí fue donde sale la carta avisando que van a cambiar a la votación del personal. Y finalmente un Carlos Carabeo Arca que va a partir del puerto de Callao, ¿no? Y es remolcado por Gianpietri. Pero parece que Gianpietri los llevó un poquito más cerca, no tan lejos. Y Carlos siempre estuvo de mal humor pensando que lo había dejado no en la posición de 78 grados, 10 minutos, sino lo había dejado un poquito más pegado por este lado. Bueno, la cuestión está en que la logró, pese a que tuvo que lucharla bien, porque dice que unas corrientes medio raras habían en esa zona, ¿no? Así es. Y vemos a un Toledo que Carlos siempre dijo que era un buen piloto, pero bueno, el asunto está en que cuando es remolcado, si vamos a describir la nave que había hecho Saturnino Luque, era una nave de 2 mástiles, como vemos acá, en B, son mástiles en B invertida, una cabina, 5 troncos transversales, y 8 troncos lineales, de ahí sale la palabra Tangaroa, un dios que debe haber sido igual que Huiracocha y Nailap, seres humanos, los endiosaron. Bueno, el tema es que ellos parten de esta cabina que tenía interesante forma y que tenía un área de refresco, ya lo hemos conversado, y las guaras famosas. Son estos timones que se regulan y obviamente son mucho más largos que esto, por lo menos 3 veces más largos, y que lamentablemente a la vibración de llevarlos se rompe la guara y queda así cortita, y tuvieron que hacer nueva guara después que Gianpietri lo dejó. Creo que Carlos estaba bien asado, ¿no? Asado estaba, claro. Porque le rompieron la guara, porque ese era tu timón. Yo creo que Carlos había, por si acaso, puesto estas 2 maderas atrás, por si le fallaban las guaras, poner un timón acá atrás. Así es. Pero en alta mar se ven las fotos que ya no estaban las 2 maderas, la usaron para otra cosa. Por lo tanto, definitivamente la guara funcionó y funcionó bien, tanto así que recorrió, ¿no? Ahora, acá vemos las posiciones, acá vemos el día 0, acá vemos, a ver, si retrocedemos un poco y tal vez logramos ver, a ver, el buque, no, estamos acá. Acá está, ahí está. Acá vemos el buque, el Peregrino, que está el John Wesley Jones, que le trata de dar equipos para filmación, que me contó Carlos. Y él dijo, no lo acepto porque no sé si van a verme nunca otra vez o si esos equipos se pueden malograr. Era un riesgo, pero no quiso socorrerlo. Ahora tendríamos de repente filmaciones en alta mar y recuerdos más, ¿no? Pero tenemos bastantes fotos. Ahí vemos a Carlos feliz en su salvavidas. Y ya lo vimos esto, que es el pasaporte de la nave, los sellos. Y finalmente, cuando parten,
Gianpietri los lleva, los pone en una posición que no era la ideal, lamentablemente, según Carlos, y lo respetamos. Y acá vemos que los periódicos hablaban, la Polinesia ignora la suerte de la Tangaroa. Pasaron malos momentos esperando a ver qué pasaba con Carlos. Ujú. ¿Qué pensaban cuando no habían noticias? Que no les habría pasado en el camino. Pero sí, Le ocultaban todas las cosas a la señora para que no se asustara. Era terrible. Pero bueno, la cuestión está en que es, bueno, yo siempre he pensado, como tenían guaras, obviamente, estas guaras son pre-incas y prehispánicas, obviamente. Y el Yupanqui cuenta el Sarmiento que partió, conquistó el norte, conquistó puertos balseros y de ahí se animó a hacer un viaje que utilizó estas maderas largas, que es lo que se pone a los costados de la nave, que se llama la guara. Acá vemos una filigrana con una balsa y hay muros en alto relieve donde se ven las guaras. El tema está en que acá vemos el paso en alta mar, olas gigantescas, y dice que la balsa subía y bajaba y se lograban ver peces hasta tiburones cuando, A través de la... ¿no? A través del agua, Ujú. porque era como una vitrina, me contaba a mí también, era como una vitrina que iba a pasar los Estaba pescados acá. ahí. Y el agua estaba por acá. Ya, O sea que a través de todo esto veían ese muro de agua se lograba ver los tiburones. me encantaba. Bueno, eso después decía, ¿no? Cuando lo vio seguramente ya no le gustó. Obvio, no dice que rezó y rezaba y le pedía a Dios que se iba a portar muy bien y que va a cambiar y todo lo demás con tal de que lo lleve a buen término. Es que más o menos de todo el viaje fue un 5% del viaje que fue terrible, porque esas olas gigantescas. Y que ahí él pensó que una de estas iba a cruzar la nave y se los iba a llevar a todos, ¿no? Y dice, a mí los marinos le habían advertido que salían pulpos y los podían arrastrar. Dice que dormía con un machete por si es que un pulpo se subía al bordo y los trataba de arrastrar hacia abajo, que eran en realidad como unas supersticiones marinas. Claro, porque tienen que ser unos pulpos gigantes, porque eso, por más balsa, pesaría. No, pero lo que ellos contaban, que ya que esta balsa estaba tan al ras del suelo, no como un buque que tiene un tremendo muro alto, se podían subir por el costado y arrastrarlos, ¿no? Ese era el decir, ya que ¿Tienes idea cuánto pesaba? ni la menor idea, se llevaban 20 toneladas solamente en equipos, así que la balsa no debía pesar menos de unos 100 toneladas, o 80 al menos. Entonces, bueno, acá vemos a Carlos Carabeo tirándose los clavaditos, navegando. Un Carlos Carabeo que hizo la balsita, con esta balsita fotografiaron la balsa a lo largo y vieron maravillas. Un Carlos Carabeo bastante aventado de tirarse al mar con tiburones a nadar, ¿no? Era bien avesado. Pero finalmente lo premia la perseverancia y llegan a una posición donde tras un viaje casi como yo digo, un disparo de cañón que trata de atinarle a una aguja a 6.000 kilómetros del otro lado. Y le atinaron. Y el premio fue la isla de la Puca, perdón, un 31 de octubre, 97 días, y le gana la Contiki por 4 días. Y ahí le vemos a Carlos feliz viendo su isla de Napuca, a un Carlos Carabeo que ve las costas. Los isleños tratan de ayudarlo, celebran a bordo. Acá podemos verlo, acá están los isleños celebrando a bordo de la balsa, tomándose una cerveza con ellos. Habían llevado su cervecita para celebrar. Sí le gustaba la cerveza. Y bueno, y después ANSA, que cuando ya llegan a Facará anuncian la última isla que dejan, logran ver y queda la balsa. El 26 de noviembre cuentan que ellos han llegado a la isla. El informe de ANSA indica que han llegado a la isla, al atolón de Napuca. ¿En cuánto? 97 días. Es en 97 días que logran en navegación. Todo un récord para la navegación de esa época. Y Carlos también era otra de sus metas, creo, ¿no? Quería ganarle a la Contiki. Y le ganó.
a mérito, como dicen. Y ahí vemos a un Carlos Carabedo que feliz pasa su Happy Birthday pues en Napuca, ¿no? A ver, sí. Él atisbó Napuca, acá está feliz celebrando y acá pone la foto de su mamá, que no se logra ver, pero esta es una foto de su mamá y señalando Napuca. Ahí están las costas, bordeando las costas de esta hermosa isla de, ¿cuánto será? 5, 8 kilómetros de largo, no sé exactamente, sí, Facaraba, sí, Excel las dimensiones. Y bueno, finalmente ellos toman otra decisión histórica, porque ahí es cuando demuestran que las guaras sirven. Cuando ellos desde Napuca, desde esta isla pequeñita, recorren la zona del Tuamuto, que así se le llama la zona de las islas, y avistan el 16 de noviembre Aratica, el 17 avistan Cahuije, y finalmente tratan de pasar el Facaraba Paz. Cahuije casi se matan en la noche. ¿Te contó Carlos eso? No. Para que mamá no sepa, no se entere. Pero bueno, el asunto está en que el tema acá es de que los arrastra un fenómeno muy raro en esa época. En esa época hubo un fenómeno muy extraño. Hubo un fenómeno, acá vemos Carlos Carabedo con su medalla, su merecida medalla, Cruz Peruana Mérito Naval, la Marina de Guerra lo reconoció en el 2008, pero finalmente se le entregaron en el 2009 o 10, creo. Demoraron 2 años, o 1 año y pico, para entregársela. Y acá se puede ver el recorrido de la balsa, y un recorrido que llega zigzagueando, buscando camino, encontrar el Facaraba Paz, un Cahuije, un Aratica primero, un Cahuije, y finalmente trata de cruzar el Facaraba Paz. Acá vemos una balsa Tangaroa que es fotografiada desde la pequeña balsita que ellos construyen y donde ven la vida marina, ¿no? Delfines, tiburones, lograron ver fuegos de San Telmo. Carlos me contaba de una nave espacial que se veía en el firmamento, porque los cielos eran estrellados, maravillosos. Ah, sí que debe ser lindo. Sí, yo la verdad que estoy curiosísimo por saber si eso. Vamos. ¿Vamos? Me matan. Y acá vemos a un Carlos Carabedo ya cansado del largo viaje, de este viaje que la verdad que debe ser una maratón gigante. Yo he participado en maratones y los últimos tramos son terribles. Ya psicológicamente Carlos estaba cansado. Obviamente el fenómeno que se dio esa época fue muy extraño. Acá vemos escenas en alta mar de la balsa. Acá vemos en el carajo, porque así se llama la parte alta del mástil. Acá arriba en el carajo trepado. ¿Qué cosa es el carajo? Este es el carajo. En realidad, si tuviera una canastilla, la canastilla donde se paraban los marineros para ver si hay tierra o no hay tierra, en la carabela de Colón, ese era el carajo. Y carajo no es una lisura. Es como decir... ¿Y eso era en la época de Colón, así de Colón. se llamaba? Sí, la canastilla se llamaba carajo. Entonces, ahí vemos un Carlos Carabedo haciendo sus poses, sus alegrías. Ahí vemos a un Matous durmiendo, y mal del estómago. Ellos sobre la cabina durmiendo. Y finalmente, un Carlos Carabedo Arca, que lo vemos a todos arriba de la cabina, en esta parte de la cabina. Ahí estaban todos. Un Toledo, bueno, había momentos tranquilos de navegación donde no había nada. Incluso él le llamaba calma chicha, donde no había ni vienta. Sí. Dice que la nave no se movía para nada. Oye. Dice que ahí aprovechan para tomar las fotos y bajar la pequeña balsita. Y también dice que en alta mar caían sobre la cubierta los peces voladores. Y Carlos se los comía en la mañana. Los fileteaba y los freía. Acá lo vemos cocinando. Sí, a él le gustaba cocinar. Y acá vemos en
en esta poza, que se ve acá. Acá vemos en esta poza a un Carlos Carabedo descansando. Y finalmente varias tomas de mapas de posiciones. Un Carlos Carabedo Arca, que acá está. Esta es... Sarmiento, pongamos, una de las cosas que cuenta, es que el Inca Tupac Yupanqui llega a islas que tenían mantos largos como las ñustas, o como bufandas. Y estas son las... Así se eran estas islas, como mantos de ñusta. Es decir, el Inca debe haber llegado a Facaraba, a Napuca, Raroya, a este tipo de islas. No a una Mangareva, a no creo que haya llegado, Es más lejana. que es un peñón, un peñón grande puede ser, pero sólido. Estas islas eran de coral o de un antiguo volcán hundido, según dice la teoría. Pero bueno, finalmente Carlos Carabedo, al tratar de pasar el Facaraba, se encuentra con el mar crecido, es arrastrado a lo largo de la corriente, y es esta balsa que un gatito se la quiere agarrar, y que con la guara la guara funciona en función al empuje de estas velas, que uno la ve maniobrar y baja la guara para un lado o para el otro y hace virajes. Pero cuando la arrastra esta corriente, está medio al merced de la corriente, porque no es el empuje del viento. Y es así pues de que un Carlos Carabedo lo vemos que finalmente, cansado recorriendo lo largo de la isla, al ver una vertiente, le dice a Toledo: embistamos la playa, y chocan una ola tras otra, y una gran ola los deja en el lomo. Es más, no se ha vuelto a repetir hasta el 2004 ese fenómeno. Cada 28 o 30 años se da el fenómeno, ¿no? Y es así que comienzan las noticias con decir: culminó la hazaña peruana en la Polinesia, Tangaroa a la vista. Y acá vemos a 114 días, un día antes de terminar el viaje, que ponen Facaraba a la vista, a 8 millas. Acá dice amanecer, se ve la arriba, ha sido tomado o cooperar el norte. Tenemos a más de 8 millas. Carlos insiste en mandar la balsa al arrecife. Eso es lo que escribe Toledo. Tomó la decisión de navegar al sur para alcanzar el paso de Faite-Facaraba. Pero finalmente el agotamiento los venció. Y los radioescuchas fueron grandes actores de esa época. Por eso ahí yo me enteré que Orlando Falcone, Callao, anunciaba mucho. Acá estamos viendo, acá dice Falcone, en Trujillo había Monsalve, era Orlando Falcone y Eduardo Monsalve, Orlando Falcone y Eduardo Monsalve.